¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Y como no podía ser menos, estrenamos nueva sección. Se llama Marianito el Cerdito. Vamos a probar pizza auténtica italiana. Pero esta vez lo vamos a hacer diferente. Vamos a probar en el mejor, supuestamente, restaurante de Venecia, en el mejor de Roma, en el mejor de Milán. Y una vez termine el recorrido por toda Italia, entonces daré mi veredicto. Las pizzas de hoy hemos tomado dos pizzas, una con rúcula, tomate y queso ricota y la otra parecida a la margarita pero con queso de búfala. Nos han dicho que tenemos que utilizar aceite de oliva extra virgen sobre ambas pizzas. Y no podía faltar el gran tiramisú, el mejor postre italiano. Vamos a ver qué tal está todo esto. Vamos primero con el aceitito. Me dijeron, ponle la mitad a este y la mitad a la otra. Así que luego de esta grosería, pasamos a probar ambas pizzas. El queso de búfala le da un toque. Obviamente con la mezcla con el aceite de oliva le da un toque bastante diferente, pero está bueno, está bueno. Es algo distinto, no lo había probado nunca con queso de búfala y mucho menos con aceite de oliva encima. Vamos a volver a catar. Me gusta. Vamos a probar la de rúcula y tomate cherry. No podía ser menos. Traguito de Coca-Cola para cambiar el sabor, como cuando te pruebas perfume que tienes que oler café, bueno, así. La rúcula opaca mucho el sabor de la pizza, o sea, sabe mucho a rúcula, pero está buena, está buena. Cuando termine todo el recorrido por Italia, daré mi veredicto. Sigamos para el próximo restaurante. Bueno, gente, hoy nos vinimos a un restaurante en Laveno. Estamos esperando la pizza que hemos pedido. Este es nuestro segundo restaurante en la vuelta por Italia, probando pizza, la verdadera pizza italiana. Vamos a ver qué tal. Mami, una puñalada. Vamos a ver. Bueno, gente, nos pedimos una pizzita de prosciutto e fungo, o sea, jamón, una margarita con jamón y champiñones. Vamos a ver qué tal. La pizzería se llama Da Gianni. Me están chivatando por aquí, Da Gianni. Vamos a ver qué tal. Está muy buena, ¿no? Caldo. Molto caldo. 10 de 10. 10 puntos. Muy bien. Supuestamente esta es la mejor pizzería de todo el pueblo. Así que vamos a seguir comiendo. Ahora voy a probar los otros platos. Pero tranquilo que ya yo les voy a decir qué tal. Seguimos con el afán de encontrar la mejor pizza de toda Italia. Esta vez le tocó el turno a la ciudad de Roma. Bueno, nos hemos pedido la pizza y como mi esposa es fan de McDonald's, nos vinimos a comer al McDonald's. O bien que estamos en McDonald's, ¿vale? Vamos a probar un pedazo de pizza. Aquí se llama pizza al trancho. Una típica pizza margarita. La idea es probar siempre algo igual para poder tener y encontrar la mejor pizza de toda Italia.
Si no encontramos las mejores pizzas de Italia, por lo menos vamos a encontrar unos cuantos kilos de más. Porque de que engordan, engordan. Nos dijeron que este sitio era uno de los mejores en pizza al trancho de la zona. Así que... está muy buena. El queso tiene un gusto bastante fuerte, a diferencia de las anteriores que he probado. Pero bueno, seguimos rodando por Italia y probando pizza. Al final del video les contaré cuál es la mejor de todas. Bueno, y tras una exhaustiva búsqueda por internet y una caminata por el Lungomare, por el muelle de cruceros, hemos encontrado el restaurante, el cual tenemos muy buenas referencias con respecto a la pizza. Y como este video es de probar pizza en todos lados, nos tocó probar en Génova. Ahora en un rato les cuento qué tal la pizza. Esta gente no es tan gordita como yo. Yo, mientras llega mi pizza, una caipiriña, y esta gente se pidió una ensalada César, mi madre, con camarones. Bueno, los chicos me recomendaron una pizzita con salchicha tipo polaca, tipo Frankfurt. Uy, estoy dejando la salchicha a mitad de camino. ¡Ah, marico! ¡Marico! ¡Marico! Que eres marico de verdad, chico. Eres marico de verdad. Está caliente, ¿eh? Actúas en forma extraña últimamente. Pero buena. La salchicha le da un toque espectacular. Te digo la verdad, una de las más ricas que he probado. La salchicha le da un sabor, le cambia totalmente el sabor a la pizza margarita. Por supuesto, no la puedo comparar con una margarita, pero de momento está ahí en el ranking, en el top 3, ¿eh? Esto es solo mayonesa. Vamos a darle un 9 de 10. Un 9 de 10 en esta pizza. Continuamos y en un rato, al final del video, les contaré cuál fue la mejor pizza en todos los estados de la City italiana. Queda más que comprobado que nuestros amigos italianos tienen la mejor pizza del mundo sin duda alguna. Y mi veredicto a la mejor pizza es... Y por favor, no olviden suscribirse para que no se pierdan las próximas aventuras de Marianito el Cerdito. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye, bye, bye!